Buenas nuevamente a los que me han estado siguiendo mi video. Hoy vamos a continuar sobre lo que es la parte de la pareja presidencial. Hemos estado hablando de todo este ciclo de lo que es el chavismo, el madurismo, de dónde viene Maduro, la decisión del comandante, la hora cero, todo esto lo hemos, la hora espejo, perdón, eh, la inexpugnable revolución, todo esto lo he venido explicando en estos últimos videos. Y en este caso vamos a hablar en particular de la primera dama, que es la primera combatiente de la revolución. ¿De dónde viene la primera dama? Fíjense que, como yo lo había dicho en el video anterior, mi análisis anterior igual que están escritos en mi blog, recuerden, Red Social Bolivariana Abya 6. Si desaparece el 6, búsquenlo por 7, 8, por allí, porque es que me lo volvieron a atacar y me lo volvieron a bloquear. Anteayer me estaban atacando el blog nuevamente. Los escuálidos y el imperio, o sea, la parte imperial, porque desde España me atacan mucho mis páginas, porque digo ciertas verdades que no les gustan, pues sobre la colonización y todo esto. Y además de eso, que hay muchos escuálidos allá en España viviendo, de los ricos, ¿no? Por cierto. Hay muchos hackers y cosas de esas, ¿no? Y los norteamericanos igual por su parte. También en Latinoamérica, de Chile me atacaron y Argentina me atacaron en estos días, me volaron la página de Facebook de Red Social Bolivariana Abya, me la volaron casi 2 meses. Eso fue como en noviembre, diciembre. Me la lograron volar casi 2 meses, me la censuraron dos meses. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar entonces, bueno, de la primera dama. Como venía diciendo en este artículo y video anterior, de quién carajo es Maduro, también viene siendo lo mismo. Cuando el presidente fue elegido como candidato por la revolución en circunstancias especiales, como lo fue la enfermedad y el fallecimiento del comandante Chávez, se eligió no solo a Maduro, sino a la primera dama o combatiente. Y para ello, el mismo Chávez, sin haberlo anunciado, lo incitó y convenció a formalizar una relación que tenía años ya, desde los años 90, ¿ok? Y a los llevó a formalizarlo a través de un matrimonio en 2013. Ellos le juraron al comandante casarse y lo hicieron, pues le cumplieron la promesa, como lo han hecho siempre su cuestión. Esto fue justo poco antes del fallecimiento del comandante, ya ellos habían presentado la parte del matrimonio. O sea, cuando el alto mando político revolucionario creó la estrategia post-Chávez y se había definido todo ese escenario que se dijo el 8 de diciembre, que lo expliqué en el escrito y video de la hora espejo, y de la inexpugnable revolución, porque uno tiene que ver con el otro. Uno habla específicamente del nombramiento de Chávez y el otro de todo el demás equipo del PSUV, ojo, porque allí fue otro el error de Chávez de no incluir a los cuadros dirigentes del Gran Polo Patriótico. Véanse bien que voy a comenzar a definir y a diferenciar entre los líderes del PSUV y los cuadros políticos del Gran Polo Patriótico. Ahora, Frente Popular Revolucionario se llama ahora. Este polo patriótico prácticamente está desapareciendo. Ayer se nos sumó otro partido, PRT, por cierto, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y esto implica que llevan 7 partidos más o menos y varios movimientos sociales también, entre los cuales está el Frente Miller Roja, por cierto. Hay que hacerlo. De hecho, dentro de esto, ya nosotros incluso, antes de que se anunciara esta unidad, nosotros sumamos a nuestras filas a la persona que dirigía el Frente Miller Roja, o dirige el Frente Miller Roja acá en el municipio mío, y la integramos al equipo político del PPT como una unificación
de todo, Frente Miller Roja y PPT, igual que algunos del Frente Francisco de Miranda, que hemos tenido toda la vida desde el principio. Entonces ya tenemos dos frentes de los que trabajan también con el PSUV, pero también con nosotros, es en función de lo que es la unidad. Pero nosotros lo hacemos como debe ser. Y se está postulando para la Asamblea Nacional a esta dirigente, óigase bien, no es líder, dirigente del Frente Miller Roja. ¿Por qué digo dirigente? Porque el líder es el que nace de la masa, nace del pueblo, el que lleva a la gente, la convence, tiene buena oratoria, X, Y, Z, y lidera al pueblo en su avanzada. Y el dirigente es el que dice hacia dónde va a ir ese pueblo. Así funciona. Por eso los dirigentes deben ir en las instituciones y los líderes en la calle. Tú no puedes meter a un líder en una institución porque lo encierras. Y después, ¿quién va a liderar a esa gente que él lideraba? Esos son errores. Es como cuando haces un proceso electoral, ¿ok? Y entonces vienes y agarras a un líder o a un dirigente que mueve cierto grado de masa, que también en cierto punto es líder, como lo tenemos nosotros en los partidos del Polo Patriótico, lo sientas en una mesa a ser testigo de mesa. ¿Qué estás haciendo? Esta persona no te va a hacer lo que llaman la operación Galope, que viene desde la Cuarta República, que le llaman así, que es llevar a la gente a votar, a su gente, a la gente que él mueve, que él dirige, que él lidera. Simple. Entonces, cuando tú lo haces así, que lo encierras en una oficina, en un sitio, por más que él se mueva, ya no está en la calle. Lo está separando del liderazgo de su gente. Y eso es lo que está pasando en el PSUV. Y es por lo que estaba explicando. La revolución tiene dos niveles: el liderazgo y la dirección. Y el partido de masa, con aquel cuento del Partido Único de Venezuela, Socialista Único de Venezuela, y no el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo cual el unido tampoco debería ir, ¿ok? Debería ser Partido Socialista de Venezuela, como es el Partido Comunista de Venezuela. Pero Chávez cometió ese error en principio y después trató de corregirlo, y para no quitarle las siglas que ya le había colocado, le cambió el único por unido. Pero entonces esos líderes, entre comillas, que en el PSUV forman parte de los cuadros políticos, digámoslo de alguna manera, que estaban en los partidos del Polo Patriótico y pasaron hacia el PSUV cuando Chávez hace el llamado. Claro, ellos pasan porque son los que les gusta tener los cargos, pues. O sea, más allá de la ideología, porque hay una serie de cuestiones allí ideológicas en el PSUV que no cuadran con ciertos partidos. Por ejemplo, yo fui al PSUV un par de veces a ver cómo era eso contra el llamado de Chávez. Se fue un montón de líderes, de dirigentes de nosotros, como fue Aristóbulo, Navarro, Farruco, Giordani, se fue Eduardo Manuí, que era el gobernador de mi estado en ese momento. Se fue una gran cantidad de dirigentes, ¿ok? Y entonces yo fui al PSUV un par de veces, a las dos primeras reuniones. A la tercera no fui, porque los cuadros no cabemos en círculo. Yo me di cuenta de que esto que está pasando hoy en día iba a pasar en su momento. De hecho, más bien tardó mucho. Tardó porque, bueno, la marejada Chávez lo ha tenido ahí bandeado. Pero ya cuando la época Maduro, véanse que Chávez de 2006 a 2012, 6 años. Y Maduro de 2013 a 2006 a 2020, 6, 7 años también. ¿Ves? Entonces, mitad periodo Chávez, mitad periodo Maduro, ya se degradó el sistema. Entonces, hace 2 años, 3 años, Maduro crea el Somos. Aprovechando un partido, le cambiaron el nombre y le pusieron Somos Venezuela. No sé cómo fue, algo así. Y es una tarjeta chiquita en este momento, pero en su momento va a pasar lo mismo que con la Quinta República. Ahora, este partido de Somos debe tomar la premisa, deben ser cuadros muchos jóvenes y no dejar que se le pasen estos encogollados del PSUV, como pasó cuando se pasó del Quinta República del MBR al PSUV. Que lo que hicieron fue pasarse lo mismo, no hicieron nada. Entonces, bueno,
Entonces vemos que Cilia Flores nace en Tinaquillo, Cogede, el 15 de octubre de 1956, y no es una construcción de su marido, como lo eran todas las demás mujeres, donde la primera dama era prácticamente un adorno, con la excepción de la esposa de Caldera, que crea la Fundación del Niño. Todas las demás eran adornos. De hecho, ni siquiera eran adornos, eran peor que eso, porque desde Páez para acá, las barraganas eran las que mandaban, las amantes, las secretarias, entre comillas, tipo Blanquita de Blanquita, la de Lucinchi. Y otro tipo de cosas así. Imagínense, esa Blanca llegó a nombrar generales, los ascensos. Ella era quien decidía qué general ascendía o no. Imagínense ustedes, semejante barbaridad. Cilia Flores entonces tiene más bien su propia carrera política, llegando a ocupar cargos de mayor importancia que los que jamás ocupó el mismo Nicolás Maduro. Cilia no sería la primera dama, porque ese es un concepto de la alta alcurnia, primera dama, primer ministro. Esto lo dijo Maduro el día en que inscribió su candidatura presidencial y advirtió que ella no sería ninguna segundona. Y de hecho no lo es, nunca lo fue. Explico. Para la década de los 80, cuando yo marchaba con Maduro, estábamos en esa época, yo estaba en el Gustavo Herrera, en el Liceo Gustavo Herrera de Caracas, en esa época, en Bello Campo, y marchábamos y hacíamos huelgas y cosas en la UCB y esto, y nos mataban y nos apresaban y nos perseguían. Bueno, eso es otra historia, bastante triste y bastante dura, pero muy revolucionaria. En esa época, los 80, Cilia Flores conoce a Nicolás Maduro en las reuniones de la Liga Socialista como una luchadora social y dirigente de la misma. Para entonces ya estudiaba Derecho, era una muchachita en esa época. Luego se especializó en Derecho Laboral y Penal, siendo que por ellos fue una de las defensoras de la causa militar de los alzados del 4 de febrero y el 27 de noviembre, sobre todo del comandante Hugo Chávez. Allí se volvió a encontrar con Nicolás Maduro y al tiempo comenzaron su relación sentimental, aun cuando ella es un poco mayor que él, cosa que es irrelevante si se ponen a ver, aunque sí implica que además tiene más experiencia en la vida y la lucha de la que tiene Nicolás. Además de eso, que por su condición de mujer, venir en la Cuarta República, donde a las mujeres se les marginaba, también era mucho más complicado. Entonces, Cilia es abogada, una chavista desde el principio, es exdiputada y la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela. También fue procuradora de la República hasta que Chávez murió en 2013. Lógicamente dejó de ser procuradora porque venía la elección de Nicolás Maduro como presidente y al ser reelecto ella no podía ocupar ese cargo porque vendría a ser lo que llaman el nepotismo. Como di el abreboca en el escrito anterior, cuando dije que cualquiera era mejor que Maduro, dentro de los errores que cometen las revoluciones, los revolucionarios descontentos, o los falsos revolucionarios, los oportunistas, los opositores y escuálidos de menospreciar el papel de la primera dama, que es la primera dama del Estado, por su condición de mujer y su rostro apacible, no tienen idea de lo que es. Esa mujer es fuerte. Esta viene siendo uno de los principales asesores del presidente hoy en día. Rememorando la historia, es importante resaltar, y aunque suena pedante, que si la esposa del Libertador, María Teresa del Toro Alaiza, a quien le amó infinitamente, no hubiese muerto, aún seríamos esclavos y colonia española, porque el Libertador jamás se hubiese dedicado a la causa libertadora. ¿Ok? En este caso es todo lo opuesto. Sin Cilia Flores no se hubiese dado la elección de Maduro, posiblemente. ¿Por qué? Porque era como algo irrebatible, ¿no?
O sea, el presidente y la primera dama, un grupo. O sea, cuando este está un poco flaqueciendo, la primera dama lo ayuda. Cuando la primera dama, el presidente lo ayuda. Y es algo más difícil de vencer que a una persona sola. ¿Ok? Luego vemos que tras su partida entonces el Libertador, llega la generala Manuela Sáenz, que fue guerrera, combatiente y luchadora incansable hasta el último aliento y fiel de sus principios libertarios en memoria de su Simón Bolívar, que ahora es nuestro padre común de la patria grande. También hubo otras grandes damas que lucharon por la independencia y la patria, como por ejemplo la insigne Josefa Camejo, que terminó con la misma suerte del Libertador, y Manuela, desterrada. Casada con, por cierto, un ancestro mío, un briseño, el general Antonio Briseño, de quien se dice tuvo un hijo, pero bueno, no se sabe de ella. Ella se fue, que se cambió el nombre y lógicamente el hijo también, pues, para que no los persiguieran y no los mataran. El punto es que todos, posteriormente, los posteriores presidentes, donde incluso hay una anécdota de José Antonio Páez y de alguien que escribió que él maltrataba a la esposa porque él se paseaba con la barragana, con la amante. ¿Sí? Y eso era mal visto. Imagínense desde cuándo viene la debacle moral de Venezuela. Estamos hablando de 1830. Todos estos presidentes posteriores al Libertador y anteriores a Chávez tenían a las esposas que eran como porrones en sus casas, pues algunas ni siquiera iban a vivir a la casona porque tenían a las barraganas allí. Chávez al inicio se hizo acompañar por su primera dama, la cual con la vida que da vueltas y esta prefirió otro camino por su condición social de comodidad, que la llevó a ser casi una escuálida. La llevó a ser opositora incluso. Aunque con arranque de nobleza y en defensa del comandante y padre de sus hijos, de su hija. Vean que ella estuvo con Chávez hasta el momento en que Chávez pasó del humanismo al socialismo. Esa fue la época en que se divorciaron. Ella pidió el divorcio. Caldera, por su parte, le dio a su esposa, doña Alicia Pietri, que como Cilia tenía su propio currículum y su rol de primera dama, y contrariando el para entonces sistema patriarcal, hizo grandes contribuciones al desarrollo de la patria en obras sociales y sobre todo la parte educativa y de avance tecnológico para las nuevas generaciones con el Museo del Niño, el cual ella fundó. Por lo demás, presidentes, bien, gracias. Ni nos acordamos cómo se llamaban las esposas, por cierto, de muchos de los cuentos. Sino en caso como la esta blanquita, uno se acuerda de la barragana. De hecho, esa blanquita sonaba igual que Blanco de Acción Democrática, ¿no? Qué casualidad. O Blanco de la droga de Colombia, coca. Estos vicios de los corruptos sociales se llevaron, bueno, constantemente hasta la llegada de Chávez. Chávez se divorcia y véanse que Chávez no se volvió a casar, teniendo 200 mujeres que querían que les hubiese gustado, por varias razones, por ser la esposa de Chávez y por ser la primera dama. Pero él, estando en el cargo, no se casó. Y Nicolás Maduro no lo hubiese podido hacer si se hubiese sido electo presidente y se hubiera casado después. Entonces lo hicieron justo antes de ser electo. Así funciona. No se puede confiar a quien a su pareja, por ejemplo. Eso es una parte de lo que yo ya hablaba de la pena moral. En lo personal, yo no hago negocios
con quien monta cacho, ni hombre ni mujer, ninguno de los dos. Porque si le faltas a la pareja, que es la que tiene tus hijos, la que vive contigo, la que está en tu casa, la que maneja contigo las cosas, imagínate que queda para mí que tenemos negocios, que lo que hay es billete y el billete tiene más amigos que uno. Entonces, en lo personal, yo no hago negocios con la gente que monta cacho. Sigamos ahora con lo de Cilia Flores. Iba a decir otra cosa, pero lo voy a dejar. Como dije, entonces el machismo suele menospreciar a las mujeres por su intelecto. Véase que Acción Democrática es muy pocas las mujeres que aparecen. ¿Okay? De hecho, la que preside la cuestión de mujeres es la hermana de Carmona. Ojo, tiene como 95 años. Y esa vieja está ahí todavía. Es que no hay más mujeres ahí, no hay jóvenes. No lo entiendo. Entonces, solo en la parte de las regiones donde se ha avanzado un poco, hay como la gobernadora de Mérida. Pero esos son casos excepcionales. Para un cargo importante dentro del partido, no hay. Ese porque es electo por la masa, por el pueblo. Pero dentro del cogollo partidista, no hay. El PSUV, a pesar de ser un impulsor, Chávez, Maduro seguir el legado y hablar mucho los dirigentes de esto, ellos del feminismo y todo esto, usted ve que no hay tantas mujeres. Han mejorado muchísimo, pero no hay tantas mujeres para ocupar cargos públicos de elección. Díganme ustedes, ¿cuántas mujeres hay ministros? Por decir algo, una ministro de Economía. Nómbreme una sola. Una ministro de Ciencia. Una mujer ministro, creo que de Educación. Yo recuerdo, tristemente, a la Saber, la que fue ministra de Salud, que se robó un poco real. Que es lo peor de todo. Le dan la oportunidad a la mujer y entonces sale y se agarran a la que es equivocada. Porque, lamentablemente, como lo dije, el pueblo elige a con quien se identifica. Y ella se la presentaron a Chávez, se la llevaron. Chávez enamoradísimo de la calidad de la mujer y de su gestión y todo esto, hasta que descubrió que era una corrupta. Chávez sufrió muchas traiciones. Ella fue uno de los traidores. Entonces, bueno, esta mujer en particular, estamos hablando de Cilia Flores, desde los años 80 fue líder social y militante de la Liga Socialista, líder estudiantil y en reivindicaciones de los estudiantes, trabajadores, militares alzados el 4 de febrero, 27 de noviembre, además de civiles en general. Fue defensora de estudiantes y personas perseguidas por la dictadura camuflada como democracia en la Cuarta República, lo que llamamos punto fijismo, que pasó desde la proclamación de su constitución gringa del 61 hasta el último día que Chávez tomara posesión del cargo presidencial y convocara a elecciones. Constitución esta anterior que no tenía derechos humanos porque estaban suspendidas todas las garantías desde el año 61. Se decretó la constitución y por ahí mismo los días siguientes le eliminaron las garantías. Y sobre todo cuando el Caracazo y todo esto, que la cantidad de muertos que hubo. Si usted salía a la calle o lo iban a buscar a su casa porque usted era un dirigente estudiantil y pum, le daban 3 tiros y listo. Así de sencillo era. Entonces en esa época se daban fácilmente las persecuciones político-partidistas. Se daban a educadores, a líderes sociales, a estudiantes, a ancianos, amas de casa, a quienes se les ocurriera pedir mejoras de cualquier vaina. Eso sin contar si las sentencias extrajudiciales, las torturas, cualquier cantidad de atropello. Los desaparecidos sobre todo. Muchos, como 3.000 creo que fueron. Ahí tienen el caso de López Cisco. Como se mató a Jorge Rodríguez y todo esto. Llegaron a un punto donde Ramos Alú, siendo presidente del Congreso, suspendió el derecho a pensar. Calculen ustedes hasta dónde llegaron. Bueno, eso es lo que quieren ellos regresar. Luego, Cilia Flores fue una de las defensoras de los alzados del 4 de febrero
donde conoce a Maduro, donde se reencuentra Maduro y comienzan a trabajar para liberarlo. Al mismo tiempo, se convierten en una dupla inseparable para la lucha social hasta que el comandante sale de Yare. Entonces, cada uno toma su rol distinto dentro de lo que se iba a cumplir y ya tenían su unión sentimental, pero cada uno haciendo su trabajo, pues, porque ella tiene su propio currículum, ella no es un adorno, ese es el detalle. Cilia entonces entra como diputada al Congreso y luego a la Constituyente, siendo copartícipe de su redacción final, como Nicolás tuvo también su parte. Cada uno en su comisión respectiva, Cilia como abogada y Nicolás como sindicalista y obrero. Cuando ese periodo acaba, pasan a cumplir otros roles donde Nicolás, ya elegido silenciosamente por Chávez, es designado canciller y enviado a conocer la vida diplomática y crear alianzas, como lo expliqué en el video anterior. Desde allí colabora con el comandante colaboró con el comandante en la creación de ALBA, Petrocaribe, UNASUR, RELAC, todo esto. Pero Cilia siempre bajo la sombra. En la parte legal estaba agazapadita haciendo el trabajo. Era como, digamos, la asesora jurídica para la creación de todo esto. Ella hizo su trabajito de hormiga. Tiene un currículum digno de envidiar, por cierto. Sobre todo por las copetudas y la broma, las escuálidas, que cuando te va, entonces, ¿qué es lo que eran? Nada más de casa. Mi marido es millonario, no importa, yo no tengo por qué trabajar, no tengo que hacer nada, yo soy un adorno. Eso es lo que pasa. Entonces resulta que el comandante los hace unirse en matrimonio, o sea, Chávez los elige, al elegir a Maduro y hacerlos casar, quiere decir que los eligió a los dos, de una u otra manera. No eligió uno más joven porque necesitaba experiencia de la Cuarta República y de la Quinta República y necesitaba fortaleza. ¿Ok? Me refiero a Maduro y a Cilia, los dos juntos. Igual se le pudo haber pedido a ella ser electa como presidente. Recuerden que se eligió a ambos, cada uno por sus definidas razones. Pudo haber sido al revés la pareja presidencial, ella la presidenta y Nicolás Maduro el primer damo, el primer caballero, digámoslo así. Pero necesitaban la fortaleza y la juventud de Maduro, siendo Cilia Flores un poco mayor, y se esperaba lógicamente una posible reelección y todo esto. Ya serían 12 años de gobierno, cuando menos, y todo eso se calculó. La gente no lo cree, no lo sabe, pero es así, todo eso se calculó. Somos revolucionarios, eso hay que recordarlo. No le paramos a esas vainas de que si es mujer, que si es hombre, que si... Nosotros no hacemos lo que hicieron los estúpidos copellanos, que le quitaron la silla a Irene Sáez. Entonces, bueno, nuestro comandante nos enseñó al pueblo y a los dirigentes y a los líderes que el amor es lo principal, como dijo Bolívar, la mayor suma de felicidad, o como decía Chávez, vivir viviendo. Él entonces los elige, Dios los une, y la ley, y bueno, Dios los unió mucho antes, por cierto. La cosa es que cuando Chávez los hizo casar por la iglesia, sobre todo, no solo luego designó a Maduro como presidente interino y candidato a la revolución, sino que ya había elegido a Cilia Flores, como estoy diciendo. Una guerra revolucionaria de décadas de lucha en nuestro proceso. Una guerrera luchadora, una combatiente como fuera Manuela Sáenz, la primera combatiente después de Chávez, la primera combatiente bolivariana, chavista, socialista y revolucionaria. ¿Ok? Así que dejen de subestimar a la primera dama por su vocecita apacible, que no sé qué, porque tiene un carácter que ustedes no tienen idea. ¿Ok? No tienen idea. Entonces, bueno, para el próximo video vamos a hablar sobre Entre tus creencias te veo, que habla de lo que es la parte ideológica.
Okay. Luego vamos a hablar sobre, algunos se leyeron El Capital como la Biblia. Esto en referencia a los que creen que el socialismo del siglo XXI no es viable, de que solo el socialismo científico, ortodoxo, y no ven que, que los tiempos van cambiando y que, bueno, si no se ha hecho el comunismo o el socialismo científico como lo plantea Marx desde hace 200 años para acá, no se ha podido hacer porque lógicamente el enemigo va a atacar. Entonces, señores, dejen que el socialismo haga su trabajo. Apenas tenemos 20 años, el socialismo del siglo XXI. Apenas tenemos 20 años. Ustedes tuvieron 200, nosotros tenemos el 10%. Déjenos nosotros unos 50 años más para ver. A ver si nuestro sistema funciona mejor. Después ustedes verán si logran hacer su socialismo científico o no, lo serán las nuevas generaciones, ya no estaremos nosotros. Pero, o sea, el comunismo o el socialismo científico ortodoxo es el extremo que les digo que se une al capitalismo neoliberal, como ustedes, colonialista, imperialista, como ustedes lo quieran ver. Los dos extremos a la final se juntan y terminan siendo lo mismo. Terminan siendo fascismo. Porque el extremismo lleva al fascismo. Y el punto está en que entre esas dos puntas, toda la línea compleja, está el socialismo. Ese es el punto. El socialismo es el fin último. Eso va para mi libro. Y explico allí las razones. ¿Ok? Luego de esto, bueno, vamos a hablar del burro pueblo venezolano. Somos una cuerda de burros, ciertamente, como mochaburros, maburros. El pueblo es burro, yo soy burro, porque el burro es el animal más inteligente que no se deja dominar y por eso se tira al suelo cuando lo quieren llevar a carga. Lo que pasa es que llega un momento en que lo someten por la fuerza. Y es donde estamos nosotros ahorita, la parte peligrosa. Que llegan a convencernos, a someternos y vamos a terminar siendo explotados como el burro que le tiran sobrecargas después encima. Después viene el verdadero dictador, que es hablando de todo este tema de Chávez y Maduro, que le dicen dictadores, pero ya van a ver quién es el verdadero dictador. Luego vamos a hablar del Guaidó como el comandante suicida, que lo dije. ¿Ok? Eso va en referencia también al video que hice de la operación Gedeón. ¿Ok? Después vamos a hablar de la Biblia sobre la corrupción de los pueblos, la lesa humanidad, el delito de lesa humanidad. Y después hablamos ya de constitución, religión y escuela, entrando ya en el tema de un poco la parte religiosa. Y haciendo un análisis aquí entre lo que es la constitución, lo que yo he hablado de los textos sagrados de las religiones y cómo ambas cosas se difunden en dónde, en la escuela. Se difunde la ideología política y la religión en las escuelas. Eso es lo que hay que cambiar, la educación en Venezuela. Bueno, entonces estamos hablando más adelante.